De un libro que publicó la Brigada para Leer en Libertad, una asociación, un grupo de amigos que desde hace muchos años ya vienen no solo publicando libros, sino distribuyéndolos, presentándolos, exhibiéndolos en ferias del libro y regalándolos. Son libros gratuitos, son libros que se hacen para leerlos, no para venderlos, no por lucro. El libro del que voy a comentarles algo hoy y el que les van a entregar al final se llama A Medio Camino y trata, como pueden ustedes sospecharlo por el título grande que le pusieron, Andrés Manuel López Obrador, presidente 2018. Trata de política, es un libro que habla de política y me parece a mí que es importante en estos días que corren, en estos tiempos que corren, en nuestro país, en el mundo, pero en nuestro país, es importante hablar de política. Yo sé que a muchos no les gusta el tema, no les gusta hablar de política, es motivo de pleito, no confían en la política, no creen en la política, razones tienen para ello. Estamos escamados de los políticos y de la política, pero pensándolo bien, hoy en México como en el mundo, hablar de temas políticos es un asunto fundamental. Diría yo que es un asunto de vida o muerte, es un producto de primera necesidad, la política. Y este libro trata de eso, de política. No trata de cualquier política, en la portada quedó muy claro, yo no había puesto ese título, pero ahí dice Andrés Manuel López Obrador, presidente. Trata de la política de estos últimos años en este país. Estoy hablando de los 3 últimos años, un poquito más de 3. Digamos los años del nuevo gobierno, los años del gobierno de López Obrador. Y como ustedes han de saber, pues a estos años, a este periodo histórico que arrancó con el gobierno de Andrés Manuel, se le ha dado en llamar Cuarta Transformación. Se supone que vivimos en la Cuarta Transformación, por si no se enteraron. Esto que estamos viviendo, lo que está pasando en este país, se llama la Cuarta Transformación. Y Andrés Manuel habla de la Cuarta Transformación en el informe de gobierno que presentó el presidente hace unas semanas. Él dijo, estamos sentando las bases de la Cuarta Transformación. Pero yo estoy seguro de que muchos mexicanos y mexicanas, pues no estamos muy claros de qué quiere decir eso de la Cuarta Transformación. Y si lo tenemos claro, pues no estamos muy convencidos de que de veras estemos viviendo algo así como una Cuarta Transformación. Voy a hablar pues un poquito de eso, voy a hacer un poquito de historia, me gusta la historia y creo que todos debiéramos saber un poquito de historia más allá de la que nos enseñan en la escuela. Si hay una Cuarta Transformación es que hubo una tercera, y si hubo una tercera hubo una segunda, entonces hubo una primera, o sea, ha habido 3 transformaciones antes de la cuarta. Y uno dice, ¿cuáles son esas 3 transformaciones? Bueno, la primera transformación, gran transformación de este país, pues es el nacimiento, la fundación de México como país, el lanzamiento pues de México al estrellato. México no era un país, México era una colonia. Fuimos colonia por muchos años, colonia de España. Después de la conquista acabamos en colonia, no éramos un país independiente, no teníamos un gobierno propio, teníamos virreyes, no teníamos leyes propias, no teníamos una economía libre, no éramos ni siquiera ciudadanos. México no era un país. Para volverse un país, para reconocerse como México, para que las mexicanas y los mexicanos pudieran decir, somos mexicanos, no somos colonia de los españoles, hubo que hacer una primera transformación y como acostumbra suceder, no siempre, a eso voy a tratar de llegar, como acostumbra suceder con las grandes transformaciones históricas, pues esto fue una guerra. Las grandes transformaciones cuestan sangre, cuestan muerte, sufrimiento, para volvernos un país, para tener la dignidad de decir somos mexicanas, mexicanos de pleno derecho, tenemos un gobierno, tenemos una constitución, hubo que hacer una guerra. Y no fue una guerra corta, poquito que hayan leído ustedes de historia, digo, desde que el padre Hidalgo dijo vamos a coger gachupines por ahí, en 1810, hasta la consumación fueron 11 años, ¿no? Estamos conmemorando la independencia, la de Iturbide, que no nos gusta mucho, para los que sepan historia, pero como quiera que sea, ahí empezó, ya fuimos independientes con el señor Agustín de Iturbide.
Pero entre el padre Hidalgo y Agustín de Iturbide son 11 años. Y a Hidalgo le cortaron la cabeza. Y pues a Aldama, a Vicente Guerrero, a todos ellos finalmente dieron la vida por volver país independiente a este país. La tarea se cumplió finalmente, no por la vía que se había deseado, por la vía de una monarquía que duró poco, por la vía de un personaje que no era de los ideólogos de la independencia, como era Iturbide, pero finalmente el país fue un país independiente. Los mexicanos teníamos un gobierno propio, teníamos un país propio, pero el país era un caos, el país era un desorden, era un país gobernado no tanto por su propio gobierno, un gobierno electo democráticamente, como ahora quisiéramos que fueran los gobiernos, sino gobernado por poderes fácticos y en gran medida dominado por la Iglesia. En esos años la Iglesia tenía un peso extraordinario en el país, no solo un peso ideológico, siempre lo ha tenido, lo sigue teniendo. Lo que dice la Iglesia, lo que dice la religión, es muy importante para los mexicanos y para las mexicanas, sigue siéndolo. Pero en esa época no estoy hablando de un poder espiritual, estoy hablando de un poder material. La Iglesia tenía gran parte de las tierras de este país, el latifundio estaba en manos de la Iglesia en gran medida. La propiedad territorial, además, la propiedad fincada, o sea, las casas, las haciendas, eran en gran medida propiedad de la Iglesia. Y el dinero, el capital, la Iglesia era el mayor capitalista del país. ¿Por qué tenía dinero la Iglesia? ¿Por qué tenía casas la Iglesia? ¿Por qué tenía tierras la Iglesia? Porque el poder espiritual le daba poder material. O sea, simple y sencillamente, si te quieres ir al cielo, yo soy el que te abre la puerta. Pero claro, me tienes que dejar a mí, a la Iglesia, tus terrenos. Me tienes que dejar a mí, a la Iglesia, tu fábrica. Me tienes que dejar a mí, a la Iglesia, tu mina. La Iglesia era el verdadero poder. Y además de la Iglesia, el poder militar, los ejércitos. Tenías ejército, tenías fuerza armada, tenías poder político. Un país dominado por la Iglesia, donde no había un Estado independiente, un país dominado por los ejércitos, un país que había perdido, y no les cuento la triste historia, la mitad de su territorio en manos de los gringos, porque no es el problema de que ellos eran expansionistas y se vienen sobre nosotros. Bueno, es hora de esperarse. El problema es que no pudimos resistirlos, no pudimos confrontarlos. Teníamos un liderazgo tan impresentable como un señor Santana, que entre otras cosas acabó vendiendo la mesilla, un pedacito que nos había quedado, ese se los vendió. Era un desastre pues este país después de la independencia. Y viene una nueva generación de mexicanos, ya no los que hicieron la independencia, sino ahora los liberales, que sostienen la necesidad de hacer una reforma, una gran reforma, una refundación del país, que le quite el poder a la Iglesia, que le dé el poder a los civiles, que establezca un orden legal sostenido en una constitución, que le quite el poder a los militares y que haga de México, de lo que ya era México, un país digno de tal nombre. La generación de reforma, ustedes identifican algunos personajes, a Benito Juárez. No es cualquier personaje, es un personaje notable en nuestra historia, no solo por lo que hizo, no solo por lo que escribió, sino porque además era un indígena oaxaqueño de la Sierra Juárez. Era un hombre que había nacido en una comunidad muy pequeña, que había cuidado borregos en su infancia, que finalmente estudió y llegó a ser la cabeza de este país, no solo el presidente de la República, sino el que defendió la soberanía del país cuando nos invadieron, ya no los gringos, sino ahora los franceses. La reforma que impulsaron los liberales, estoy hablando de Juárez, no solo de Juárez, tuvo que ser defendida contra los conservadores. A ver, si estamos pensando en lo que sucede hoy, veremos que en este país, como en cualquier otro, hay una derecha y una izquierda. Gentes que políticamente se colocan a la derecha, gentes que políticamente se colocan a la izquierda. También en esos tiempos, en los tiempos de la Reforma, estoy hablando de mediados del siglo XIX, había conservadores y había liberales. Juárez, evidentemente, era de los liberales. Y los conservadores no querían la Reforma. La Reforma se expresó, entre otras cosas, en una constitución, la primera verdadera constitución que tuvimos, la Constitución de 1857. Esta constitución es una constitución reformista que establece una república federal. Ahora para todos es claro que los estados, las entidades federativas, tienen una relativa autonomía.
Tenemos un gobierno central, pero ese gobierno central no es un dictador de todo el país. Cada gobernador tiene su propia autonomía. Esto es federalismo. Bueno, esa era una constitución federalista. Era una constitución que establecía claramente la separación de lo que es la iglesia y lo que es el Estado. No se vale que para que un niño tenga su condición de ciudadanía tenga que ir a bautizarse a la iglesia. Tiene que ir a registrarse. El Estado es el que registra, el Estado es el que te decide como ciudadano. ¿Sí se me explico? Todo esto estaba en una constitución del 57. Lo que hacen los conservadores es levantarse en armas contra esa constitución. Y hay una guerra de 3 años. Y como no estaban ganando la guerra, es decir, como el liberalismo se estaba imponiendo, las reformas se estaban imponiendo, la nueva constitución se estaba imponiendo, lo que hacen los conservadores es lo que han hecho los conservadores y la derecha en muchos países del mundo, lo que lamentablemente creo siguen haciendo es apelar al extranjero. Es decir, buscan el apoyo extranjero para sacar adelante una causa nacional. Buscan los conservadores tener un apoyo externo. Y en ese momento el apoyo externo que podían conseguir y que consiguieron era el apoyo de las potencias europeas. Era Europa la que estaba interesada en someter a este país nuevo, este país debutante que era México, a sus intereses. Los conservadores entonces llaman en su auxilio a los franceses y Francia invade. Tenemos una segunda invasión, ya habíamos tenido importante, ya habíamos tenido la de los gringos, la del 47, y ahora tenemos la de los franceses. Otra vez, recién nacido este país, después de la primera transformación, entramos en la segunda, que es la reforma, y para poder sacar adelante la reforma, ¿qué se requiere? Otra guerra. 10 años de guerra. La Constitución se firma en 1857 y hay guerra hasta 1967. 10 años de guerra más. Primero es guerra interna y luego es guerra contra los franceses. Ganarle a los franceses no eran enchiladas, perdón por el coloquialismo. Eran el mejor ejército del mundo, presumían de que era el mejor ejército del mundo, el mejor armado, el mejor entrenado, el que tenía más dinero, el que tenía generales más capaces. Era famoso el ejército francés. Y se enfrentaba a mexicanitos que tenían malas armas, que no tenían entrenamiento, que no tenían disciplina. Zaragoza le pega a los franceses que venían bien vestiditos, bien armaditos, bien disciplinaditos. Les pega con una parte de su ejército formado por indios zacapuastlas de la Sierra de Puebla. Indios zacapuastlas que andaban de guarache, que andaban de pantalón de manta, que no hablaban español. Vaya, lo que quiero decir es que la reforma no fue cualquier cosa, fue una verdadera transformación, profunda transformación, una guerra que ganamos. Y ni modo, hubo que fusilar al señor Maximiliano, que no era el peor, podía haber habido peores, pero pues ¿quién le manda a andar de emperador? Si se viene a meter acá con nosotros, pues le va a ir mal y le fue mal. También a los traidores que estaban con él y que eran mexicanos, hubo que fusilarlos. Y bueno, ya tenemos la segunda transformación. Pero este país, en donde ya había una separación de la iglesia y del Estado, en donde ya no había un poder militar que dominara, en donde ya habíamos expulsado a los extranjeros y éramos soberanos, era un país que de todas maneras necesitaba un proceso de modernización. Y la modernización puede darse de muchas maneras. Y hubo un personaje, un liberal, que había batallado contra los franceses, no era un personaje cualquiera. Ahora hablamos mal de Porfirio Díaz, pero Porfirio Díaz en los tiempos heroicos había sido un general militante, beligerante, defensor de los principios liberales. Sin embargo, cuando él llega a la presidencia de la República, toma una decisión que se parece a la de los neoliberales de hace unos cuantos años, 30 y tantos años, de que hay que modernizar a México, pensaba Porfirio Díaz. Y modernizar a México es fortalecer al capital privado, fortalecer a las empresas, fortalecer la industria, fortalecer la minería, fortalecer la agricultura, fortalecer la actividad económica, lo cual no está mal. Evidentemente, creo, nadie de nosotros piensa que lo que hay que hacer es debilitar la actividad económica, que no haya agricultura, que no haya industria, que no haya minería, todos quisiéramos eso. El problema es que en nombre de que haya agricultura, por ejemplo, de exportación, acepta que haya esclavos en las haciendas o en las fincas. Con tal de exportar enequén, por ejemplo, el enequén es una fibra, quizás ahora ya no tiene mucho valor porque las fibras sintéticas lo han sustituido.
pero hubo un tiempo en que el enequén era fundamental para hacer cuerdas, mecates, costales. El enequén se exportaba y México era el primer país productor de enequén. El 80% del enequén mexicano, del enequén se producía en México, en Yucatán concretamente. Y el agave enequenero es endémico de Yucatán. Teníamos toda esa fortuna. ¿Y saben quiénes eran los que cortaban el enequén, desfibraban el enequén? Indios mayas esclavizados. Cuando digo esclavizados no digo que los maltrataban un poquito, digo que se compraban y vendían, eran mercancía. Un esclavo costaba 4,000 pesos cuando el enequén tenía buen precio. Cuando el enequén no tenía buen precio, los conseguías a 1,500 o a 1,000. Se exportaban esclavos a Cuba. Vaya, esta era la modernidad porfirista, luego se nos olvida, ¿no? Esa era la modernidad porfirista, el esclavismo. Esclavismo en Yucatán, trabajo acasillado en otros lugares, la gente moría trabajando en las monterías, trabajando en las plantaciones. Y sí, México se modernizó, pero se modernizó de una manera que era absolutamente inadmisible para el pueblo. No voy a abundar en eso. Los campesinos perdieron la tierra, los campesinos fueron explotados y finalmente se impuso una tercera transformación. Ya habíamos tenido la independencia, ya habíamos tenido la reforma, se requería otra. Se requería un gobierno democrático y no autoritario y no represivo como el de Díaz, y una modernización que no dejara fuera a la gente, que no transformara a la gente en peones acasillados o en esclavos. Y para eso hubo que hacer otra revolución y otros 10 años. Otros 10 años, o sea, no la veíamos. Un mexicano longevo, ¿no?, que había durado bastante, pues le había tocado la independencia y luego todavía no se moría y ya estaba la guerra de reforma. O otro que en la guerra de reforma era jovencito y todavía estaba viejito y ya le tocaba la revolución. O sea, íbamos de guerra en guerra, de revolución en revolución. Para hacer la independencia, una guerra. Para hacer la reforma, otra guerra. Para acabar con el porfiriato y con ese sistema, otra guerra. Una guerra de 10 años o más, si quieren ustedes. Empieza en 1910 y no termina en 17, en realidad, con la firma de la nueva Constitución, sino que continúa. Una lucha por la tierra, no les voy a contar la historia de la Revolución Mexicana, una lucha por la democracia, por la libertad, por el sufragio efectivo, por gobiernos realmente electos, por la no reelección y sobre todo, para la mayoría del país que eran campesinos, la devolución, la restitución de las tierras que les habían arrebatado las fincas, que les habían arrebatado las haciendas. Y la revolución triunfa y ahora tenemos una nueva constitución, ya no la constitución del 57, sino la constitución del 17. Y ahora sí es un nuevo México. La posrevolución inaugura una nueva era, la tercera transformación. Los campesinos empiezan a recibir tierra, poca y no necesariamente muy buena, en los tiempos de Obregón, en los tiempos de Calles. Con Cárdenas, el reparto con Lázaro Cárdenas es un reparto mucho más intenso de tierras de mejor calidad y se van adquiriendo ciertos derechos importantes. Quizás no nos damos cuenta, pero en este país la mayor parte de las tierras siguen siendo de los campesinos. Vean ustedes América Latina, no hay un país de América Latina donde haya tantas tierras en manos de campesinos. El latifundismo, a veces el enorme latifundismo y la concentración de la tierra son en Brasil, son en Argentina, lo dominante. Campesinos hay en México, en otros países no. Que les vaya mal, que no tengan apoyos, es otro problema. De que hay una propiedad campesina de la tierra, sí, y esto es una revolución. Es Villa, es Zapata. Tenemos, supongo yo, esto es claro para ustedes, un derecho, el derecho a la educación. Hay jóvenes aquí, no demasiados, pero algunos seguramente están estudiando. Quizás están estudiando en una escuela privada porque tienen con qué pagarla, pero si no están estudiando en una escuela pública, la educación es un derecho. Todo mexicano tiene derecho a la educación primaria, secundaria y ahora media superior. Es un derecho, vamos a ver hasta qué punto puede realmente accederse a ello. Tenemos derecho a la salud. Me van a decir que pinche salud, que no hay clínicas, que donde hay clínicas no hay médicos, que donde hay médicos no hay medicinas. Pues sí, pero como quiera que sea, no sé ustedes, pero yo estoy vacunado. Y estamos vacunados a esas alturas como el 70 y tantos, 80% de los mexicanos adultos. Y con plena vacunación ya estamos como por ahí del 60 y tantos. Pues esto no lo hizo Dios, ni lo hicieron las transnacionales, ni mucho menos las compañías privadas que producen las vacunas. Esto se trabajó desde un gobierno que
cumple con este derecho a la salud que tenemos los mexicanos y las mexicanas. Tenemos derechos. Sin embargo, y esta es la triste historia, pues veníamos en una posrevolución en donde los valores revolucionarios, nacionalistas, democráticos, justicieros de la revolución de 1910 se fueron pervirtiendo y fueron empezando a desviarse hacia modalidades cada vez más hostiles, cada vez más opuestas a los intereses de las mayorías. Seguramente han oído hablar de un concepto, de una palabra, neoliberalismo. Así se empezó a llamar a unos señores que gobernaron este país, fundamentalmente a partir del gobierno de Carlos Salinas, en realidad desde antes, desde el gobierno de Miguel de la Madrid. Con Miguel de la Madrid, luego Carlos Salinas, luego Zedillo y luego los dos gobiernos panistas, primero el de Fox, luego el de Calderón y luego el regreso del PRI, fueron gobiernos neoliberales. Gobiernos neoliberales, ¿qué quiere decir? Tenemos un derecho a la salud que se promovió durante estos gobiernos, la privatización de la salud, es decir, que los prestadores de salud eran hospitales privados. Para un gringo, para un estadounidense común y corriente, tener un problema con sus muelas, tener un problema de salud es gravísimo, porque no tiene derecho a la salud. Están empezando a trabajar en eso y les está costando mucho trabajo sacar una ley que le dé seguridad en la salud a los ciudadanos. No lo tienen. Nosotros sí, tenemos el derecho. Que no se pueda ejercer, bueno, pero tenemos el derecho, está en la Constitución. Pero si no se hacen hospitales, si los hospitales no se terminan, si se terminan pero no tienen instalaciones, si tienen instalaciones pero no tienen médicos, si tienen médicos pero no tienen medicinas, no sirve. ¿Qué es lo que hicieron los neoliberales? Dejar caer el sistema público de salud y crecieron los hospitales privados. La gente que paga impuestos para tener derecho a la salud, si es rica, no va a ir al seguro. Si es rica, lo que hace es irse a un hospital privado porque tiene lana para pagar. Esto es salud, educación. La educación superior en México en un momento dado era la educación que daba la Universidad Nacional y el Politécnico y luego las universidades que fueron surgiendo en los estados de la República. Pero en los últimos años las únicas universidades que se creaban eran universidades privadas. No sé si ustedes han estudiado en Anáhuac o han estudiado en La Ibero, pero pues eso es un signo de estatus, hay que tener mucho dinero para eso. No creció la UNAM, no creció el Poli, no crecían las universidades, porque no había interés, se estaba privatizando la educación, se estaba privatizando la salud. Se modifica el 27 constitucional, de modo que los secretarios pudieran vender sus tierras. Por fortuna no lo hicieron, pero se abrió la puerta, porque ya basta de que sean los campesinos los dueños de la tierra. Lo que hay que hacer es transformar la tierra en una mercancía. Esa parcela que te dio tu abuelito, que luego cultivó tu papá y que tú pensabas que iba a ser tuya, mejor que se venda, ¿no? ¿Para qué la quieres? Si de por sí vas a migrar, de por sí te vas a ir a Estados Unidos, vende la tierra. Parece poco, parece irrelevante, pero significa que no solo la salud, no solo la educación, sino la tierra también se vuelve una mercancía más como cualquier otra que se compra y que se vende. Y finalmente, y ahorita es algo importante, el problema de la energía. El petróleo es nuestro, pero los que sacan el petróleo son empresas privadas, los que procesan el petróleo son empresas privadas. Entonces, ¿de qué sirve que el petróleo, en teoría, el petróleo en bruto sea nuestro, si los que lo sacan, los que lo definan y los que lo venden son privados? Las reformas de los neoliberales pusieron el petróleo en manos de las empresas privadas. La electricidad es un servicio, tenemos derecho a la energía eléctrica, no podemos vivir sin energía eléctrica, tenemos ese derecho. Pero ¿quiénes generan en este momento más de la mitad de la energía eléctrica? Empresas privadas. Primero se autorizó que se autoabastecieran, o sea, yo produzco energía para mi propio consumo. Le dijeron, sí, pero me sobra, bueno, entonces la puedes vender. Y finalmente acabando siendo empresas transnacionales como Iberdrola, una española, que producen el 30% de la energía eléctrica que empleamos en el país. No es para ponerse las feas, pero en España, que también Iberdrola y otras empresas privadas son las que generan toda la electricidad y comercializan toda la electricidad, de pronto les aumentó la energía eléctrica 300%, 400%. ¿Se acuerdan cuando llegaban unas pinches facturas de la luz elevadísimas? Bueno, pues eran errores o tranzas, pero ahí no son errores y no son tranzas, es que aumentó. Y tú no puedes protestar porque no tienes a quién reclamarle, es una empresa privada, ¿sí me explico?
Bien. Entonces necesitamos una cuarta transformación, pues, para decirlo en pocas palabras. Y pues entonces algunos pensaban, de veras, lo que voy a decir es cierto. Algunos pensaron, pues otra guerra. La independencia, 10 años de guerra. La reforma, 10 años de guerra. La revolución, 10 años de guerra. Bueno, pues una segunda revolución, pues 10 años de guerra. No es una tontera. Hubo gente que murió con esa idea. Rubén Jaramillo, un campesino de Morelos, se levantó en armas. Él había sido zapatista de Emiliano Zapata, zapatista del Ejército Libertador del Sur, por ahí de los años 50, y luego en los 60, pues se fue al cerro porque vio que no había salidas. O sea, había salidas legales, no había salidas pacíficas. Trató de ser gobernador de Morelos, no lo dejaron, se fue al cerro. Finalmente lo mataron. En Chihuahua, Madera, unos jóvenes estudiantes, algunos profesionistas, algunos campesinos, se levantaron en armas, trataron de atacar un cuartel militar y los mataron a todos. Y otros que duraron un poquito más, de los que seguramente ustedes han oído cuando menos hablar. Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, en Guerrero. ¿Qué es lo que querían hacer ellos? Pues la cuarta transformación, pero a balazos, porque así pensaban. O sea, los que habían tratado legalmente, institucionalmente, por vía de las reformas, de lograr una cuarta transformación, los mataban, los metían a la cárcel, los reprimían, los compraban. Bueno, si te compran, te matan o te encarcelan, pues entonces lo que tienes que hacer es tirar balazos. Estaba la idea de la Revolución Cubana, estaba la idea de lo que un señor, el Che Guevara, había dicho, estaba una metodología revolucionaria según esto, que era la de la guerrilla, ¿no? Lo que quiero decir es que Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, los compañeros de Chihuahua, el propio Rubén Jaramillo, pensaban que la cuarta transformación iba a ser otra guerra y que había que hacer la guerra. Otros pensábamos que no, que necesitábamos una cuarta transformación, pero que esta no podía ser otra guerra de 10 años, que no podíamos meter al país en otra guerra de 10 años, que teníamos que buscarle de otro modo, pues, ¿sí? Y que había otro modo. Y esa es la gran virtud, además de otras, de la cuarta transformación. Lo que estamos tratando de hacer, a lo mejor sale mal, a lo mejor fracasamos, a lo mejor no podemos, a lo mejor dentro de 3 años gobierna otra vez la derecha y regrese el PRI o el PAN o cualquier cosa. Puede suceder, podemos fracasar, pero lo que se está haciendo es un cambio ordenado, pacífico y sin sangre. La historia de México y la historia del mundo es la historia de las transformaciones profundas, todas ellas sangrientas. No nace nada nuevo socialmente si no es bañado en sangre. Estamos tratando de inaugurar una nueva vía. No somos los únicos, no somos los primeros, tratando de inaugurar una vía en la que puedes hacer una transformación profunda, sin muerte, sin sangre, sin violencia. Bien, pero no es fácil, claro. Voy a ir terminando, no, tenemos tiempo todavía. Algunos pensamos que esta cuarta transformación empieza simbólicamente, así como la primera transformación. Todos sabemos que el padre Hidalgo levanta el estandarte con la Virgen de Guadalupe y dice vamos a matar cachupines. Ahí empieza la guerra de independencia, simbólicamente. Podríamos decir que, bueno, con la Constitución del 57, 857, empieza la guerra de reforma, muy claramente con el llamado de Francisco I. Madero del Plan de San Luis, convocando al país a levantarse en armas contra Porfirio Díaz, porque por la vía legal no se podía. Empieza la revolución, la tercera transformación. Si a alguien le preguntáramos cuándo empezó la cuarta, pues diría, pues el 1 de julio de 2018, cuando supimos a las 7, 8 de la noche, ya que había encuestas de salida, los que estábamos atentos a las encuestas de salida, pues que había ganado el candidato que por tercera ocasión estaba compitiendo y que esta vez había ganado no con el 30 y tantos por ciento de los votos, que ya era suficiente, sino con el 53% de los votos. Y pues ahora sí ya le hicimos. Le podían robar la elección cuando ganaba con 37, le podían robar la elección cuando ganaba con menos, pero ya con el 53% de los votos está cabrón. Es decir, vimos que ahora sí había un cambio de gobierno. Y nada más, un cambio de gobierno. Para que eso sea un cambio de régimen, para que cambie el sistema,
Para que salgamos del neoliberalismo se requiere mucho trabajo, pero había que empezar por algo, un cambio de gobierno, y de ahí un cambio de régimen. Entonces todo empezó, diríamos, o dirían algunos, en la noche del 1 de julio de 1900, perdón, soy del siglo pasado, de 2018. Pero no empezó ahí. Ahora sí voy a empezar a ser biográfico. Yo no puedo hablar de lo que dijo el padre Hidalgo porque no estaba ahí. Yo no sé cómo le fue a Benito Juárez cuando tuvo que huir y recorrer el país escapando de los franceses, ni tengo ni la menor idea de lo que se sentía agarrar un Mauser y subirse a un caballo y andar con Emiliano Zapata. Pero sí les puedo hablar de lo que sucedió en este país en los últimos 50 años, porque tengo 80. Y lo que les quiero decir es que lo que culminó con un cambio de gobierno, más bien con un triunfo electoral en el 2018, empezó 50 años antes. 50 años antes. Para que se pudiera ganar ese gobierno en el 2018, la lucha empezó 50 años antes, medio siglo antes. 2018, 2008, 98, que sigue 78, 68, 50 años, 68. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del movimiento estudiantil de 1968. Si es que todavía se acuerda alguien de que el 2 de octubre no se olvida, espero que no nos olvidemos de que el 2 de octubre no se olvida, porque si nos olvidamos de eso, nos olvidamos de todo. Ese fue un movimiento que, creo yo, simbólicamente y políticamente, inició el proceso del derrumbe del viejo régimen. El sistema de partido de Estado, el sistema priista, el sistema que había surgido de la posrevolución, que había sido construido durante décadas enteras, que había sido calificado de un señor muy de derecha, pero que en este caso tuvo una frase oportuna, que lo llamó la dictadura perfecta. Ese gobierno de la dictadura perfecta no se gana con una elección, se tiene que desgastar, se tiene que ir quebrando poco a poco, hay que excavarle los cimientos para que un día se derrumbe. ¿Y quién empezó este primer golpe severo al viejo régimen? Los estudiantes del 68 de esta ciudad, principalmente los estudiantes de secundaria, de prepa y universitarios de esta ciudad. El 68 fue el primer golpe contra el viejo régimen. Vamos a decir, pero ¿por qué si lo que demandaban no era gran cosa, el pliego petitorio no era una exigencia terrible? Lo que sucede es que se enfrentaron y desenmascararon al gobierno. No sé si ustedes se sepan la historia, pero hay pequeños aspectos de la historia que son muy llamativos. Había habido un conflicto de jóvenes, ¿no? Los jóvenes luego andan en pleitos, y había habido un conflicto en la Ciudadela, en una plaza del centro de la ciudad, entre unos jóvenes estudiantes de una escuela privada y otros de una prepa. Interviene la fuerza pública, todo está ahí normal, ¿no? Hay otra serie de procesos y de pronto los estudiantes de la prepa se van a su preparatoria, la preparatoria 1, San Ildefonso, un edificio colonial ahí en el mero centro de la ciudad, San Ildefonso, la preparatoria 1 en esa época, y se meten ahí para que no se vaya sobre de ellos la policía y el ejército. Y la policía y el ejército, en lugar de respetar la autonomía universitaria, ustedes habrán oído hablar de lo de la autonomía universitaria, así como un policía no se puede meter a la casa de uno porque se le da la gana, él cita una orden, bueno, la fuerza pública no se puede meter a un aula, a una escuela, porque necesita una orden. No la tenían, entonces como no la tenían y los estudiantes se habían encerrado, lo que hacen es tumbar la puerta con una bazuca. ¿Saben ustedes lo que es una bazuca? Bueno, un bazucazo contra una puerta para tumbar la puerta y entrar en una prepa donde adentro lo que había era jóvenes estudiantes. Así era el gobierno en esa época. Y después de esto siguió el movimiento y el movimiento se amplió y tuvo fuerza y tuvo apoyo y finalmente, y todos lo sabemos, un 2 de octubre en la plaza de Tlatelolco, en la plaza de las Tres Culturas, el ejército y la policía masacran a los estudiantes. Y no solo eso, a los que no los matan, los agarran, los meten a la cárcel, y no solo los meten a la cárcel, les hacen juicios amañados y los condenan a decenas de años de cárcel. Este era el gobierno de Díaz Ordaz, además era feo, pero eso es lo de menos. Podía haber sido como Peña Nieto, ese no es el problema, esa no es la diferencia.
La fortuna es que era feo, porque además de que era un hijo de la chingada, era feo, se le notaba. Un gobierno que daba sucazos a las puertas de una escuela, un gobierno que asesina a los jóvenes, a los hijos jóvenes de los mexicanos, del pueblo mexicano, en una plaza, no puede llamarse el heredero de la revolución, no puede decir que forma parte de la gran familia revolucionaria, no puede decirse que es democrático, que es justiciero, que es antiimperialista. ¿Quién le cree a Díaz Ordaz todo eso? No sé si se entiende lo que quiero decir, pero el 68 fue un golpe moral. No fue un golpe militar, nadie podía tumbar ese gobierno por la fuerza. No fue un golpe político, no había organización política, no había partidos políticos de oposición real, fuertes. Lo que fue, no era un movimiento social tampoco. Realmente los que seamos de provincia, los que son de provincia, no fue tan fuerte el 68 en provincia, el 68 fue fuerte aquí en la capital, pero fue un golpe moral. O sea, después del 68, el viejo régimen no pudo reponer su cara, su rostro. ¿Alguien ha leído una novela que se llama El retrato de Dorian Gray? Bueno, ese señor se veía muy guapo, ¿no? Como el viejo régimen, ¿no? Se veía muy guapo. Somos los herederos de la revolución, somos democráticos, somos nacionalistas, somos revolucionarios, somos la neta. Y detrás de eso, detrás de la máscara, el verdadero retrato de Dorian Gray era el rostro horrible y dientón de Díaz Ordaz. Le quitaron la máscara al viejo régimen los estudiantes. Pero no cayó el régimen, ahí siguió gobernando, evidentemente. Después de Díaz Ordaz siguieron otros peores o iguales que él. Ese fue un golpe, el primer golpe, severo. En los años 70, quienes tengan edad suficiente o anduvieran por ahí, lo sabrán. Hubo una serie de movimientos sociales, ahora se habla mucho de movimientos sociales. En esa época hubo una serie de movimientos sociales. Si alguien viene del campo, a lo mejor se enteró, por los años 70 y primeros años 80, hubo tomas de tierra en todo el país. Y uno diría, pues, ¿por qué andan tomando tierras? ¿Por qué andan robándoles las tierras a los dueños de las tierras? No era eso, era llevar a buen fin la reforma agraria. Los campesinos que habían recibido tierras en los años 20 o que habían recibido tierras un poquito más abundantes y mejores en la segunda mitad de los 30 con Cárdenas, o todavía con ciertas actualizaciones del reparto agrario en los años 40, 50, ya para los años 70, los hijos y los nietos de los ejidatarios ya no tenían tierra. Si yo había recibido 20 hectáreas, es mucho. Si yo había recibido 20 hectáreas en los años 20, para los años 40 ya le había entregado estas hectáreas a mis hijos y ahora tenían 5 hectáreas cada uno. Y para los años 60 ya mis hijos se le habían entregado a sus nietos y tenían media hectárea cada uno, si es que nos iba bien. Es decir, la gente ya no tenía tierra. Pero además se había concentrado la tierra. Neolatifundismo se decía, una palabra que ya para muchos no dice nada, neolatifundismo, nylon, porque el nylon era la fibra por excelencia, la fibra moderna por excelencia en esa época. El nuevo latifundismo, los campesinos sin tierra, tomas de tierra. Una situación de los trabajadores asalariados en peores condiciones cada vez y sin derechos sindicales, lo que todavía quienes se acuerden, por ahí hay cabecitas cuando menos grises y no blancas. El charrismo sindical, ¿se acuerdan de los charros? A lo mejor alguna hasta llegó a conocer al señor Fidel Velázquez, era un verdadero monumento, ¿no?, al charrismo. Es decir, los obreros, bajo el control de los charros, que a su vez eran los aliados del gobierno. Ese era el sistema. Y los obreros dicen, pues no, los electricistas salen a la calle encabezados por un señor Galván, los ferrocarrileros salen a la calle encabezados por un señor Demetrio Vallejo, que había estado en la cárcel, sale de la cárcel y vuelve a encabezar la lucha. También los compañeros del SME, el Sindicato Mexicano de Electricistas, por esos años andaban acabalando 70, 80 años de lucha. Los maestros, ahora los que sepan un poco de esto, se habrán dado cuenta de que hay una CENTE, una coordinadora democrática o una coordinadora de maestros democráticos. En esos años 70 se forma la CENTE, es decir, hay una serie de movimientos sociales. Esos movimientos sociales lo que están diciendo en pocas palabras es: ya no aceptamos el control de los sindicatos ni de las organizaciones gremiales por el gobierno,
Ya no queremos organizaciones gremiales, sindicatos, organizaciones campesinas controladas por el gobierno. Ya no queremos más CTM de los trabajadores asalariados, ya no queremos más CNC de los campesinos, ya no queremos más CNOP de los sectores llamados sectores populares. Queremos organizaciones gremiales democráticas. Y se comprueba. Puede haber sindicatos democráticos, puede haber organizaciones campesinas democráticas, sí se puede, pero el gobierno sigue siendo igual. No le quitamos el gobierno al PRI, el PRI sigue gobernando, aunque tengamos organizaciones democráticas, aunque salgamos a la calle, aunque tomemos tierras, de todos modos todo sigue igual. ¿Qué pasa a fines de los años 80? No es examen, pero ¿qué pasa a fines de los años 80? 88 particularmente, 87, 88. Fraude electoral, pero primero necesitaba ver a alguien a quien hacerle el fraude. Es decir, de pronto, buena parte de los mexicanos y de las mexicanas dicen, bueno, ya está hasta la madre, ¿no? Peleamos por la tierra y nos dicen que sí, pero no nos dicen cuándo. Peleamos por sindicatos democráticos, nos los corrompen. Peleamos por organizaciones magisteriales democráticas y nos siguen controlando. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar de gobierno. La idea de que hay que cambiar de gobierno viene desde esos años, fines de los años 80. ¿Y qué gobierno queremos? Pues ya no queremos gobiernos como los del PRI, ya no queremos un gobierno como el que venía, que era el de Carlos Salinas, iba a ser candidato, pero ya se veía a quién iba a poner este señor que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, de la Madrid, tan gris, tan menor. ¿A quién iba a poner de la Madrid? Pues alguien como él, o peor que él, iba a poner a Salinas. Los mexicanos no querían a Salinas. No sé si ustedes lo llamaron así, yo sí me tocó decirle así, la hormiga atómica. Bueno, la hormiga atómica. No querían de presidente de la República, la hormiga. Sabíamos lo que estábamos diciendo, no queríamos a ese cabrón en la presidencia de la República. Y ese iba a ser. ¿A quién queríamos? Pues a alguien que gobernara bien, que fuera nacionalista, que fuera democrático, que fuera justiciero, que no fuera entreguista, que fuera revolucionario. Alguien como Cárdenas. Pues sí, pero Cárdenas ya se murió. Sí, ya se murió Lázaro, pero está Cuauhtémoc. Y ese es el hijo de Lázaro. Ah, bueno, a la mexicana, ¿no? Si tu papá fue muy chingón, pues tú también, lo hereda. Entonces, si Lázaro Cárdenas había hecho el mejor gobierno de la posrevolución, sin duda, si Lázaro Cárdenas había repartido la tierra, nacionalizado el petróleo, pues necesitamos otro Cárdenas, otro igualito que él. Pues, ¿quién mejor? Pues su hijo. Y ahí va Cuauhtémoc Cárdenas, que no es un mal político, para nada, pero además tenía la enorme virtud de llamarse Cárdenas y hasta de parecerse un poco a su papá. ¿Y qué hicieron los mexicanos y las mexicanas? Voy terminando, pues votar por Cárdenas, chingado. Y Cárdenas no tenía partido, y Cárdenas no tenía dinero, y Cárdenas no tenía organización, apenas tenía registro. Tuvo que conchavarse 3 pinches partiditos claudicantes para medio sacar el registro. Tenía los medios de comunicación en contra. Olvídense de los medios de comunicación ahorita contra López Obrador, es que a Cuauhtémoc no lo pelaban, y aún así se ganó la elección, se le ganó la elección al PRI, y claro, se la robaron, y Salinas quedó de presidente, pero fue una elección, y eso es lo que yo quisiera tratar de explicar. La primera elección la dieron los jóvenes, y la dieron con sangre, porque en las 3 culturas dejaron su sangre. Este es un gobierno con el que no podemos estar. Mata a los jóvenes. La segunda la dieron los obreros, los campesinos, los artesanos, los de las colonias populares, los maestros. Se puede tener un gremialismo libre, una organización gremial, social, sindical, campesina libre, sí se puede. La tercera gran lección la dio la gente que salió del PRI con la tendencia democrática, Cuauhtémoc, doña Ifigenia, voy a hablar de 3 que siguen y que están ahí, que están vivos. Cuauhtémoc, sin duda, Ifigenia Martínez de Navarrete y Muñoz Ledo. Son personajes muy visibles del viejo régimen que se cambian a otro lado, porque en realidad el PRI se había vuelto un partido tecnocrático que ya no tenía nada que ver con las reformas de los años de Cárdenas ni con la revolución. Se gana la elección y te la arrebatan. Pero ahí hay una experiencia que a mí me tocó vivir, no sé cómo la vivieron ustedes, pero es un descubrimiento, una iluminación. Se le puede ganar al PRI en las urnas,
O sea, podemos tener más votos que ellos, podemos llevar más gente a votar que ellos. La dictadura perfecta, el invencible, el partido que no deja hueco, se le puede ganar en las urnas. Tiene que robarse la elección porque perdieron. Su candidato perdió con todo el dinero del mundo, con el apoyo de los ricos, con el apoyo de los Estados Unidos, con el apoyo de la prensa, con todos los apoyos del mundo, con la complicidad del PAN, con la complicidad del PPS, y aún así le ganamos la elección. Se le puede ganar en las urnas. Oigan, pues no hace falta irse al cerro como Lucio Cabañas, no hace falta agarrar las armas como Genaro Vázquez. Vamos a ganarle las elecciones, así hay menos muertos. No repitamos la historia, 10 años para hacer la independencia, 10 años para hacer la reforma, 10 años para hacer la revolución, la cuarta transformación, porque nos salga un poquito más baratita, ¿no? Ganemos la elección, las elecciones. Eso fue en 88. Tuvieron que pasar muchos años para ganarle la elección, pero se la ganamos finalmente. Aquellos que estábamos ahí, que dijimos, chingada madre, aquí están los votos, Cárdenas ganó. Finalmente, muchos años después, en 2018, pudimos decir, aquí están los votos, López Obrador ganó, y no hay manera de hacérsela de tos, porque aquí hay 30 millones de votos. Y esto, de alguna manera, la cancha la abrieron los jóvenes del 68, las insurgencias populares de los 70s y 80s, la lucha cívica de fines de los 80s. Para esto, y ahora sí, voy a irme más rápido, hubo que dar una larga batalla electoral. Seguramente para la mayoría de los que están aquí esto no es algo que yo les voy a revelar. Hubo una participación muy importante electoral en el 2006, cuando por primera vez fue candidato, porque había sido Cárdenas 2 veces, otra vez candidato a la presidencia, pero nunca alcanzó el apoyo que había tenido en el 88, Cuauhtémoc Cárdenas. Volvió a participar en el 94, volvió a participar en el 2000, pero ya no tenía realmente la mayoría, el empuje que había tenido en el 88 ya no lo repitió Cuauhtémoc. Pero en 2006 venía una diferencia. Teníamos un candidato, el que ahora es presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con una trayectoria. Quizás no era famoso en todo el país, pero tenía una trayectoria, es un hombre de Tabasco, es un hombre que había trabajado con las comunidades indígenas chontales, siendo muy joven. Era un hombre que había dado batallas muy fuertes con el pueblo de Tabasco. Ustedes saben que Tabasco y Chiapas, Campeche, son zonas en donde se descubre petróleo en décadas pasadas y empieza a expandirse pues la explotación de petróleo en tierras que antes eran tierras de cultivo. Y los pueblos de Tabasco se ven enfrentados a las chapopoteras, a los derrames, a la contaminación. Y dan la batalla, exigen contra Pemex, y quien los encabeza es un joven líder, Andrés Manuel López Obrador. Participa en elecciones, le roban las elecciones, se moviliza. Era un dirigente social, López Obrador. Se vuelve dirigente de un partido, el que había surgido en la elección de 88, el PRD. Si aquí hay gente del PRD, mejor que no lo digan. No, perdón. En ese momento el PRD era un partido importante, un partido de izquierda, el único partido de izquierda. Y López Obrador había ganado la elección y gobernaba la Ciudad de México, era jefe de gobierno. Si ustedes ven la prensa de esa época y las opiniones de incluso la gente de izquierda, todos criticaban a López Obrador, todos criticaban a López Obrador. Pero la gente del común, la gente como ustedes, como yo, veía en López Obrador a alguien que estaba gobernando bien la Ciudad de México. Gobernar medio bien la Ciudad de México no son enchiladas. Igual que como que gobernar Iztapalapa, ustedes son de acá, es ganarse el tigre, ¿no? Yo quiero gobernar una circunscripción territorial, una alcaldía, pues. No, pues éntrale a la de Iztapalapa, no mames, dame una un poquito más sencilla. No, yo quiero gobernar un estado de la República. No, pues gobierna la Ciudad de México, está cabrón. Andrés Manuel había gobernado bien la Ciudad de México. Y la gente progresista, la gente izquierda decía, pues este es nuestro candidato. Ahorita en la elección del 6 nos vamos con Andrés Manuel como candidato. Se da cuenta de esto el entonces presidente de la República, Vicente Fox, y decide sacar a Andrés Manuel de la jugada.
Y para sacarlo de la jugada, bueno, aparte de matarlo, era matarlo políticamente, es decir, ponerle un juicio y que entonces le quitaran el fuero que tenía. Es decir, el desafuero, quitarle el fuero. Si le quitas el fuero y lo haces juicio, una persona que tiene un juicio no puede ser candidato. Entonces, sacarlo de candidato. ¿Saben por qué lo querían desaforar? Porque supuestamente estaba autorizando que se hiciera una carretera para llegar de la carretera a un hospital, sobre unos terrenos. Bueno, una excusa cualquiera. No solo no pudo sacar a Andrés Manuel de la jugada y tuvo que replegarse Fox, sino que transformó a Andrés Manuel en Pepe el Toro, ¿no? ¿Alguien ha visto? Esa sí la ven, ¿no? Aunque sea, todos han visto, nosotros los pobres, ¿no? Bueno, Andrés Manuel era Pepe el Toro, no era el culpable. Pepe el Toro es inocente, ¿no? Y Andrés Manuel era inocente de aquello que lo acusaban, y no solo eso, sino que era alguien en quien se podía creer. Y Andrés Manuel gana la elección del 6, igual que Cárdenas había ganado la del 88. La gana bien, la gana de calle, y le roban la elección. Y está claro, ahí se la robaron claramente. La ventaja se hizo manipulando los resultados. Bueno, el 12, ok, otra vez, vamos a intentarlo por segunda vez, en el 12. En el 12 no se la roban, la compran, es diferente. Yo tengo más o menos contacto con el campo, con las comunidades, con las organizaciones campesinas, y una derrama de dinero, no sé si también en las colonias y en las ciudades, sin duda lo hubo, pero en el campo terrible. Las famosas tarjetitas, ¿no?, con las cuales si ganaba tu candidato, tú ibas a sacar dinero. Compran la elección por segunda vez. La segunda vez para Andrés Manuel, la tercera vez si consideramos a Cárdenas. Bueno, ¿a qué estamos jugando? Muchos compañeros dijeron, no, pues ni Cárdenas ni Andrés Manuel van a poder. El que puede es Lucio Cabañas, el que puede es Genaro Vázquez. Hay que volver a los chingadazos. Esta revolución va a volver a ser 10 años de guerra, pero ni modo, no podemos cambiar el régimen más que con 10 años de guerra. Ya se vio, así fue la independencia, así fue la reforma, así fue la revolución. No nos dejan ganar por la buena, vámonos a dar chingadazos. Por fortuna, la mayor parte de los ciudadanos de este país, incluyendo a Andrés Manuel, que ya sí iba a ir a la chingada, eso ya es anécdota, pero él tiene un rancho, que ya son como 10 hectáreas, que le dejaron sus papás a él, que se llama La Chingada. Entonces, yo ya me voy a retirar, ya voy a la chingada, me voy a Tabasco, a la hamaca. Pues no puede ser, no puede estar una y otra vez saliendo aquí de candidato, recorriendo el país, una y otra vez de pueblo en pueblo, para que lleguemos a las urnas y nos la vuelvan a robar. Bueno, vamos a la tercera, ¿no? Ya si la tercera no, pues te vas a la chingada. Y nos fuimos a la tercera, nos fuimos a la del 18. Y ahí la idea era, hay que ganar, claro, pero hay que ganar por nocaut. A ver si me estoy explicando. Tú puedes ganar por puntos, pues sí, puta madre, te pegué todos los golpes del mundo, te tenía contra las cuerdas, te caíste 4 veces, estás sangrando, pero los jueces dicen que perdiste. Perdón, que perdiste el que ganó. O sea, no podemos luchar contra los jueces le van a dar el triunfo al perdedor porque están comprados. ¿Cuál es la única forma de ganar un match, una pelea de box? Aunque los jueces estén comprados, pues dejarlo en la lona. No le pueden levantar la mano si está en la lona. Había que dejarlo en la lona. En 2012, la gente que quería un cambio en este país llegó a la conclusión de que había que ganar la elección por nocaut, que había que ganar la elección arrasadoramente, de modo que no hubiera manera de que hubiera un tercer fraude o cuarto fraude si consideramos el del 88. Y se ganó. Andrés Manuel no había pasado de 37% de los votos. Cárdenas no había pasado de 34% de los votos. Esta vez fueron 53% de los votos. Fueron 3 millones de personas. No había manera de darle el triunfo ni al candidato del PRI ni al candidato del PAN que estaban en la lona. Bien, y empezó este asunto. Como ya se nos acabó el tiempo, déjeme decirles solo una cosa. En unos días más, ya, ahorita, están ustedes convocados. Están ustedes, quiero decir todos nosotros, a opinar si creen que debe o no debe haber revocación de mandato. Es decir, poner a consideración de los mexicanos y las mexicanas, mediante su voto,
si quieren o no quieren que siga gobernando Andrés Manuel López Obrador. Esa es la cuestión. En lugar de que un gobierno dice, yo llegué y hasta dentro de 6 años, porque de aquí yo no me quito, Andrés Manuel dijo desde el principio, ¿no? Yo quiero preguntarle a los mexicanos, a las mexicanas, a la mitad de camino, ¿cómo la ven? ¿Seguimos otros 3 años o ahí la dejamos? Nadie se había atrevido a decir esto en la historia de México, nadie se había atrevido a hacer esto en la historia de México. Andrés Manuel lo plantea, para eso necesita aprobarse, no está aprobado. Necesitamos decir, sí, queremos que se haga un plebiscito, una votación para ver si sigue o no sigue. Esa es la primera. Y luego, si esto se gana, pues se le va a preguntar a los mexicanos, a las mexicanas, ¿tú quieres que siga este gobierno o no quieres que siga este gobierno? Cada quien, si ustedes deciden votar, espero que así sea, va a tomar su decisión, la que quiera. Pero les planteo una consideración. Si alguien dice, pues a mí me dijeron hace 3 años que mi vida iba a mejorar, pero no mejoró. Me dijeron que íbamos a tener mejores servicios, pero me sigue llegando el agua por tandeo y a veces hasta me tiene que llegar tengo que comprar porque llega en la pipa. ¿Qué pasó con la cuarta transformación? Yo tenía un empleo, pero ya lo perdí. ¿Qué es eso de la cuarta transformación? Las calles tienen más baches que antes, están igual. ¿Dónde quedó la cuarta transformación? El camión de la basura no pasa, no que debiera pasar, y además me cobran 10 pesos por recoger la basura, pues ¿con qué derecho? ¿Dónde está la cuarta transformación? Y por estas consideraciones muy importantes para la vida cotidiana de todos nosotros, muy importantes, no las estoy despreciando, pero por estas consideraciones van a decir, yo no voy a votar porque siga López Obrador. Sería terrible error. ¿Por qué? Porque están poniendo consideraciones importantes, cosas por las que hay que luchar. No puede ser que siga habiendo un servicio de médico inadmisible, que no haya una atención seria a la seguridad y que nos sigan asaltando en todos lados. No es posible aceptarlo, pero lo que nos están preguntando, lo que nos van a preguntar es una postura histórica. La revocación de mandato es una toma de posición histórica, no circunstancial. No es a mí me fue mal y entonces voto en contra, lo castigo. A mí me fue bien, entonces voto a favor. No es a ti te fue mal, a ti te fue bien. Es un proceso histórico lo que estamos juzgando. A ver, pongo el ejemplo para que pueda yo terminar a tiempo y ya les regalaron el libro, ¿verdad? Si no se han ido es porque quieren oírme, chin. ¡Qué fortuna! Bien, el ejemplo es el siguiente. Todos queremos mucho a Benito Juárez, ¿no? El indio, el atao, el hombre al que no le hacía nada el viento, el que nos dio unas leyes de reforma, el que resistió a los franceses, el que fusiló a Maximiliano. El segundo gobierno de Juárez, después de la derrota de los franceses, era un gobierno terriblemente débil. Las finanzas públicas estaban caídas. México estaba más endrogado que nunca había estado en su historia, presionado por todos lados. El gobierno no tenía recursos. La gente estaba empobrecida, la economía estaba tirada. Había no solo pobreza, sino que había hambre, y hambre extrema. La situación de los mexicanos y de las mexicanas con el gobierno de Juárez, el segundo gobierno de Juárez, ya después de la derrota, pues sí estaban muy contentos porque eran soberanía y porque ya habían derrotado a los franceses y los zacapuastlas eran mejores que los soldados franceses. Pero en términos de vida cotidiana estaba de la chingada. Vivir en México en esos años estaba muy mal. Bueno, pero las leyes de reforma le habían quitado sus propiedades a la iglesia. Sí, si la iglesia tenía terrenos, se los habían expropiado. Si la iglesia tenía casas, se las habían expropiado. ¿Y dónde habían quedado esos terrenos? ¿Y dónde habían quedado estas casas? Pues algunos políticos liberales se las habían agandallado. ¿Por qué no creen ustedes que la corrupción la inventamos ayer? ¿O que la inventaron los neoliberales? Ya en los tiempos de los liberales. No, pues yo hice la reforma, yo peleé contra los franceses, yo derroté a los conservadores. Pues algo tengo que ganar, ¿no? Es decir, había corrupción. Entonces, en los gobiernos de Juárez había pobreza. En los gobiernos de Juárez había corrupción, en los gobiernos de Juárez había descontento. Si hubieran hecho un plebiscito, si hubieran hecho una consulta, ¿por qué hubieran votado ustedes? Por Juárez.
porque votar contra Juárez en ese momento por pendejadas era votar contra la historia, era contra hacer un plebiscito y decir no, ya queremos que se vaya el padre Hidalgo. El padre Hidalgo hizo barbaridades, para quienes hayan leído historia, cuando después de una batalla muy cabrona en donde había muerto mucha gente y estaba muy difícil, finalmente lograron tomar la Alhóndiga de Granaditas y entrar los ejércitos que estaban luchando por la independencia, pues pasaron a cuchillo a los que estaban ahí. En una guerra no se mata al enemigo, no se masacra al enemigo, mataron familias enteras, mujeres, niños. Eso fue terrible, es una mancha en la trayectoria del cura Hidalgo, que no podía haber hecho otra cosa, probablemente no podía haber contenido a la gente, no era fácil, no era un ejército profesional, él no dio instrucciones, pero digo, hay una mancha en la carrera del padre Hidalgo, y lo vamos a borrar de los libros. Es inconcebible, es decir, estamos en una coyuntura histórica. Si votamos en contra de este proceso, estamos votando en contra de Juárez, estamos apoyando el golpe de Estado de Victoriano Huerta contra Madero. Madero tenía muchas críticas, Madero no le gustaba a mucha gente, Madero no le gustaba a los campesinos, Zapata estaba en contra de Madero. Madero no era el mejor gobernante de este país, pero una cosa es decir, Madero tenía muchos defectos, Madero era muy tibio, Madero era muy inseguro, y otra cosa es decir, no, pues que lo maten y que se ponga otro de derecha y autoritario. ¿Queremos un Victoriano Huerta? Porque no nos gusta mucho cómo está gobernando López Obrador. Cuidado. O sea, si no nos gusta un gobierno, hay que criticar, hay que presionar, hay que movilizarse, hay que organizarse, hay que exigir, hay que hacer las cosas. Pero lo otro es un juicio histórico. Es un juicio histórico lo que vamos a tener. Lo que vamos a tener en este revocatorio es un juicio histórico. Estamos con el cura Hidalgo o estamos con los colonialistas, estamos con Juárez o estamos con los conservadores, estamos con Madero o estamos con la contrarrevolución. Esto es lo que yo quisiera poner en consideración de ustedes, y gracias por haber aguantado, a pesar de que ya les regalaron el libro y por lo tanto no están aquí nada más por un interés económico y material. Buenas noches Ixtapalapa, estamos inaugurando Feria del Libro en la periferia, es muy importante. Gracias. ¿Alguna pregunta? Si hay chances, sí, dice ella que todavía debo contestar preguntas. Ustedes quieren hacer preguntas, yo las contesto. Sale. Te he visto muchísimas veces, la verdad es un privilegio que estés aquí. Dejen decirles que es un gran catedrático, tiene muchos libros escritos, es un gran privilegio. Concreto, ¿cómo conociste a Andrés Manuel? Siempre he tenido esa curiosidad. Sí. Es complicado porque no es un hecho anecdótico, no es en qué circunstancias. Yo tengo 80 años, ya les dije, no le vayan a decir al coronavirus, pero por lo demás sí tengo 80 años, no tengo comorbilidades y por lo tanto yo para los primeros años de este nuevo siglo ya tenía mis ideas políticas, no empecé a pensar políticamente en 2001, 2002, 2003. Y veía a López Obrador como un gobernante de la izquierda en la Ciudad de México, que más o menos estaba haciendo las cosas bien, pero nada más. Cuando el desafuero, cuando el intento de Fox de decir, si podemos te vamos a meter a la cárcel, primero te vamos a quitar el cargo, luego te vamos a quitar el fuero y si podemos te vamos a meter a la cárcel, hubo una gran movilización, no sé acá en Ixtapalapa, pero en la Ciudad de México y en el resto del país. Una manifestación de 1 millón de personas, 1.200.000, la más grande que ha habido en la historia de México. No ha habido una movilización más grande que esa en una ciudad, la Ciudad de México, 1.200.000, la marcha del silencio en apoyo a López Obrador. Y entonces vi a López Obrador, que ya no era el jefe de gobierno de la ciudad, sino que era un dirigente social y un dirigente político. Y entonces me di cuenta, según yo, de que esta persona no era simplemente un buen gobernante, no era un dirigente de partido del PRD, sino que era realmente un posible líder de un cambio más profundo.
Esa fue la primera impresión, es decir, el nacimiento del obradorismo, es decir, de un movimiento social que puede mover a cientos de miles y que tiene un líder visible en que la gente cree, ¿sí? Pepe el Toro, pues. O sea, que la gente común, como ustedes, como yo, digan, este hombre es como Pedro Infante, chingado. No, es un lujo, o sea, no cualquier político, digo, yo no conozco un político de este país del que la gente común y corriente diga, es que este es como Pedro Infante, este es mi ídolo. Bueno, empezó a ser así porque su carisma, su estilo, su modo de hacer política era ese. Y entonces dije, pues el obradorismo hay que apostarle, no hay otra. No es el cardenismo, ya no es. Cuauhtémoc ya no, Cuauhtémoc se desfondó, ganó en 88, pero en 94 perdió, en 2000 volvió a perder con Fox. Teníamos que apostarle a otra cosa y esta otra cosa era López Obrador. Era el movimiento obradorista. Ese fue. Aparte de esto, tuve luego oportunidad en algún caso de convivir en algún viaje y cosas así con él, y me pareció que era una persona fuera de serie por una razón. Los políticos de carrera, los políticos de partido, los políticos que gobiernan, tienen un estilo. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero tienen un estilo, un modo de hablar, de decir, se acartonan, se vuelven muy artificiales, muy falsos. Andrés Manuel no. En corto, quiero decir, viajando con él en el avión y luego en el coche y yendo ahí. Es una gente absolutamente abierta. Sus sentimientos se expresan de manera inmediata y esto es muy agradecible. En esas circunstancias conocí a Andrés Manuel, fue cuando se inició el movimiento, y desde que se inició el movimiento empecé a pensar que ahí estaba una futura transformación del país. Ya se fue. No. Maestro, no sí se oye así con el cubrebocas, sí, ¿verdad? Sí. No sé si escuchó... Yo pedí permiso, pero no me acerco mucho. Está bien. No sé si alguien escuchó el discurso de López Obrador ahora que México encabezó el Consejo de Seguridad de la ONU. Un discurso tal vez histórico. Pero hubo otro evento también semanas antes en Glasgow por el movimiento del cambio climático. Y en este movimiento lo que quedó de manifiesto es que el capitalismo, ya sea con su faceta de colonialismo o neoliberalismo, es una amenaza para la humanidad, es una real amenaza. Ahora que la Cuarta Transformación está contra el neoliberalismo, tratando de ir en contra del neoliberalismo, no sé si es una pregunta, tal vez regresar a un capitalismo digerible. ¿Cuál es el papel de la Cuarta Transformación en ser realmente anticapitalista, no solamente por el país, sino por la humanidad misma? Esa sería mi pregunta. Si la 4T va hacia allá, en lugar de estar defendiéndose de que vayan a regresar nuevamente los de la derecha conservadora. Así es, pues es la gran pregunta que usted se hace, que yo me hago, que nos hacemos muchos. ¿Cuál es el futuro? ¿Hacia dónde vamos? Sabemos de dónde venimos. Llevo una hora hablándoles de dónde venimos. Podía haber dedicado esa hora a discutir con ustedes hacia dónde vamos. Y creo que lo que ha planteado el compañero es absolutamente correcto. Los males que estamos viviendo, no de ahorita, no de los últimos 35 años del periodo llamado neoliberal, sino desde antes, desde mucho antes, tiene que ver con un sistema, no con el sistema político mexicano, con un orden económico. Un orden económico en donde el mercado lo domina todo. Cuando yo decía que los neoliberales querían privatizar la salud, querían privatizar la educación, querían privatizar la tierra, querían privatizar el agua, querían privatizar la energía, lo que estaba diciendo es que estaban trabajando a favor de un sistema, el sistema de la privatización, el sistema de mercado, el sistema capitalista. Si estamos en contra del neoliberalismo porque empobrece, porque extranjeriza, pues estamos en contra de algunas de las características más filosas, más dolorosas del capitalismo. La Cuarta Transformación tiene que avanzar liberándose de los peores filos del neoliberalismo, que son las expresiones más terribles del capitalismo. Esa es mi opinión personal. Pero esto significa
trabajar en el corto plazo y en el mediano plazo en lo que se puede. Creo que hay que ser utópico, pues, hay que tener sueños. Necesitamos tener sueños, pero necesitamos también ser prácticos. ¿Qué es lo que podemos hacer hoy? Y que si no lo hacemos, ahora sí que nos cae de madre. ¿Y qué es lo que podemos hacer hoy? ¿Acabar con el capitalismo en el ámbito de la energía? No. Sacar adelante la reforma eléctrica. Porque no la hemos sacado adelante. Podemos perder la reforma eléctrica. Y si perdemos la reforma eléctrica, perdemos una batalla fundamental. Porque van a seguir las empresas, Iberdrola la mencioné, pero son otras, no es únicamente ella, siendo las que se apropien del control del sistema eléctrico del país. Si perdemos esa batalla, olvídese de que si vamos a avanzar en contra del capitalismo y vamos a llegar a una sociedad utópica. Nos dieron el primer golpe importante, el segundo sería perder el revocatorio, pero la batalla de la energía hoy es la batalla de una reforma eléctrica. Detrás de la reforma eléctrica está la reforma energética. O sea, no es únicamente el tema de la electricidad, es el tema del petróleo. Y detrás del tema del petróleo y de la electricidad está el tema del medio ambiente, como usted bien dice. El tema es que tenemos una economía global, no la economía mexicana, que es una economía terriblemente contaminante. Y los mayores contaminantes son resultado de la quema de combustibles. Y esos combustibles son petróleo, gas y carbón, coque. Entonces necesitamos, pero es un problema de la humanidad, no es un problema de los mexicanos de la Cuarta Transformación, ir reduciendo el impacto que nuestra sociedad tiene sobre la naturaleza si no queremos que el cambio climático nos lleve entre las patas. Pero lo primero que hay que hacer es tener soberanía energética. Algunos ingenuos, no quisiera extenderme en el tema porque es complicado, están diciendo, Iberdrola produce energía limpia. En efecto, parte de la energía que produce Iberdrola es energía eólica, esos ventiladores pues allá en el Istmo de Tehuantepec. Entonces Iberdrola es economía limpia, es energía limpia. Iberdrola es ecologista y el gobierno en cambio es petrolización, porque lo que quiere el gobierno es seguir produciendo electricidad con plantas termoeléctricas. Y ese argumento es un argumento completamente engañoso. La idea que yo quisiera transmitirles es, necesitamos impulsar una reforma energética seria y una reforma de la electricidad y del petróleo seria que nos vaya despetrolizando, porque si no nos va a llevar la fregada a la humanidad entera, no a los mexicanos y a las mexicanas. Pero no lo podemos hacer sin soberanía. Decir que las transnacionales van a hacer la conversión energética, la transición energética, es una ingenuidad que solo a la derecha extrema se le ocurre, porque las transnacionales lo que hacen es negocio. ¿Y por qué es negocio producir energía limpia en el Istmo? Porque las comunidades del Istmo que eran dueñas de la tierra y en última instancia dueñas del aire, les pagan unos 5 centavos por utilizar sus tierras para poner sus chingados ventiladores y generar energía. Es decir, porque están apropiándose del aire que es de las comunidades para lucrar como empresas privadas. Segundo lugar, porque esa energía que ellos producen se la venden a la Comisión Federal de Electricidad, que la tiene que comprar a fuerzas, porque así dice la ley, y que la tiene que comprar con subsidio en el momento en que se la venden. Y la Comisión Federal de Electricidad no puede decidir, compro o no compro, ahorita no, espérate, tiene que comprarla a fuerzas, como sea. Pero además la Comisión Federal de Electricidad es la que la tiene que distribuir, o sea, la tiene que canalizar, la tiene que enviar a los consumidores, es decir, la red eléctrica. La red eléctrica no la pagan las compañías privadas. Lo que quiero decir es que las compañías privadas dicen, sí, yo produzco energía eléctrica con el aire. No dicen de quién es el aire, no dicen quién subsidia esa energía eléctrica y no dicen cuál es su verdadero interés. Hoy lo que estamos viendo es quién va a tener el poder sobre el sistema eléctrico, sobre el sistema energético nacional. Una vez que se decida quién va a tener el poder, si es que lo vuelven a recuperar los mexicanos y las mexicanas a través de su gobierno, habrá que seguir presionando a este gobierno para que de verdad vaya suprimiendo progresiva y paulatinamente, pero de manera decidida, las energías sucias y contaminantes. Vayamos reduciendo el uso del petróleo. Lo único que quiero decir es, la batalla de hoy no es, vamos a producir energía eólica, la batalla de hoy es quién manda en el ámbito de la energía. ¿Mandamos nosotros o mandan las transnacionales? Si mandan las transnacionales, estamos hundidos. Si mandamos nosotros, se abre la batalla.
Hay que darle prioridad a lo que tiene que tener prioridad, pero esto hay que hacerlo desde el gobierno, no lo puedes hacer desde las empresas privadas. Me extendí, por ahí voy. En este momento lo que hay que hacer es tratar de ganar la batalla por la electricidad. Si perdemos la de la electricidad, perdemos la del petróleo. Si perdemos la del petróleo, perdemos la de la energía. Y es el primer golpe a la batalla por la soberanía, porque está la soberanía también, la soberanía alimentaria, y podemos perder esa batalla también. Entonces, hay que dar las batallas una por una y saber en qué dirección queremos marchar. Van dos. ¿Algo más? ¿Qué paciencia tiene la señora? Buenas tardes, mi nombre es Gerardo. A ver, espero que mi mano no... Bueno, no, yo tampoco. Bueno, yo estoy súper vacunada. Bueno, yo no tengo dudas de que vamos a ganar este plebiscito. Vamos a votar un montón de personas porque continúe Andrés Manuel. Va a ser. Tenemos que empujar muchos tenemos que estar haciéndolo para que esto, así como ganamos en las votaciones, tenemos que ganar esto, porque si no, pues nos lleva a la tristeza, ¿no? Ya sabemos lo que nos espera si todos estos ladrones de cuello blanco, pero de muy elevado nivel, que despojan a la nación y a todos los que en ella vivimos. Pero después de Andrés Manuel, que va a continuar hasta el 2024, ¿quién, en su percepción, quién cree que pueda darle continuidad al proyecto? Hay algunos, tal vez, tenemos esperanza de que surja una figura lo suficientemente fuerte que tenga este liderazgo como el que tiene Andrés Manuel, pero desde su percepción, ¿quién pudiera ser? No voy a caer en la trampa, señora. No le voy a decir si tengo candidato, ni si tengo contracandidato. No, lo que le puedo decir es lo siguiente. Me parece que su reflexión, y ojalá que sea la última y nos podamos ir cada quien a su casa, es muy pertinente. No podemos permitir que nos interrumpan un proceso histórico por el que hemos luchado mucho, por el que hemos sufrido mucho, porque mucha gente ha muerto. Pero esto tiene que continuar, no únicamente otros 3 años, sino después del 24. Y para eso sería conveniente que la izquierda volviera a ganar la elección. ¿Con quién? Creo que la idea de otro López Obrador es ingenua. No hay, por fortuna. O sea, es terrible tener a un personaje como López Obrador, porque es una personalidad tan fuerte y es una personalidad política tan fuerte que no hay manera de hacerle sombra, que no hay manera de decirle que no hay manera de contrapesar, no hay contrapesos con López Obrador. Por fortuna López Obrador no puede volver a ser presidente y por fortuna no tenemos nadie con el perfil de López Obrador. Entonces el nuevo presidente, si gana la izquierda, cualquiera que sea, va a ser más progresista, más avanzado, más decidido, más democrático, más transformador, dependiendo de nosotros, no de su perfil. ¿Sí me estoy explicando? O sea, si hoy le preguntamos a algún mexicano o mexicana del común, no ustedes que son pacientes, si son pacientes es porque están muy politizados y aguantan vara, pero otros comunes y corrientes que andan por allá y que no pelan, ¿de quién depende la cuarta transformación? De Andrés Manuel. ¿Quién está haciendo la cuarta transformación? Andrés Manuel. ¿Qué es la cuarta transformación? Lo que está haciendo Andrés Manuel, para bien o para mal. Andrés Manuel es la cuarta transformación. La cuarta transformación después del 24 no va a ser Andrés Manuel, eso es claro, ni nadie como Andrés Manuel. Ahora sí que la cuarta transformación somos todos. Y hay que agarrar ese boleto, si no somos todos, nos va a llevar la fregada. No es que ese candidato puede ser mejor y a mí me gusta el Marcelo, pero yo prefiero a Claudia. Claudia, Marcelo, quien sea, no me importa. Si no tiene un partido que la apoye y una sociedad organizada que le exige y le reclama, no va a poder. Nadie es López Obrador, no hay repetición. Pepe el Toro se acabó, se murió. Don Pedro Infante, ya no hay más. Entonces necesitamos colectivamente garantizar lo que usted con toda razón le preocupa y a mí también. Aunque estemos viejitos, queremos durar un rato más y quisiéramos ver la cuarta transformación después del 24. Y esa va a depender de nosotros, no tanto de una persona. Importan las personas,
Uno puede tener preferencias, pero lo más importante es un pueblo organizado. Déjenme que les diga algo muy rápido. En la posrevolución, los años 20 del siglo pasado, claro, los gobernantes eran gentes como Álvaro Obregón, como Calles. No eran demócratas, transformadores, muy revolucionarios. Los mexicanos no confiaban mucho en Obregón, no confiaban mucho en Calles, y eran los gobernantes, eran los presidentes. ¿Por qué no confiaban en ellos? Habían confiado en Madero primero, resultó que era tibio. Luego confiaron en Carranza, resultó que era reaccionario. ¿Iban a confiar en Obregón? Pues no mucho. Iban a confiar en Calles, menos todavía. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los mexicanos que tenían a Obregón gobernando y luego a Calles gobernando? Organizarse abajo. Querían que hubiera reparto agrario. Ahorita Obregón nos va a dar las tierras madres. Obregón no te va a dar nada si no formas comités agrarios, si no formas ligas agrarias, si no tomas las tierras. Si quieres que Obregón haga una reforma agraria, tienes que presionar. No, ahora vamos a tener sindicatos porque el gobierno simpatiza con los sindicatos. Ni madres, Carranza reprime a los sindicatos. Si queremos que haya sindicatos, tenemos que formar los sindicatos, no esperar a que el gobierno forme sindicatos. No sé si me estoy explicando. Si queremos democracia en las universidades, necesitamos una reforma universitaria que le dé autonomía a la universidad. ¿Quién va a hacer la reforma universitaria? ¿El gobierno? No, la tienen que hacer los estudiantes. ¿Y los derechos de la mujer? Las mujeres se organizan en sindicatos, en federaciones. Y los inquilinos, se organizan los inquilinos. Es decir, en la posrevolución, 20 años 20, las transformaciones se dieron porque el pueblo se organizó y empujó, no porque Obregón o Calles fueran muy avanzados, muy reformistas. ¿Sí me explico? Entonces podemos tener a alguien como Obregón o como Calles, Dios no lo quiera, pero podría ser. Lo que importa es que tengamos un pueblo organizado y no andemos creyendo. Yo decía, y ya, ahora sí termino, la ventaja que tuvieron en la posrevolución, en los años 20, los obreros, los campesinos, los estudiantes, las mujeres, los indígenas, es que no confiaban en el gobierno. Y como no confiaban en el gobierno, dijeron, si queremos reforma agraria, tenemos que hacerla nosotros. Si queremos sindicatos, tenemos que organizarnos nosotros. Si queremos autonomía universitaria, tenemos que empujarla nosotros. Nosotros estamos creyendo que si queremos transformaciones, que el gobierno las haga. Hay que creer un poquito menos en el gobierno, hay que amar a López Obrador si quieren, ámenlo profundamente, pero no esperen todo de López Obrador, chingado, no va a formar sindicatos, no va a formar cooperativas, no va a formar organizaciones campesinas, por fortuna. Ahora sí, gracias, buenas noches. Muchas gracias, maestro Armando Bartra, gracias a ustedes. Por favor, vamos a tomarnos una última foto, maestro Bartra.